Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en el coloquio virtual de Ciencia de Datos. Hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Jorge Luis Pérez González, investigador de la Unidad Académica de Limas en el estado de Yucatán. Él nos va a dar la conferencia Aprendizaje Computacional para el Análisis de Neuroimágenes. El doctor Jorge Luis Pérez González es investigador, les decía yo, en el Limas del estado de Yucatán. Y resultado de sus investigaciones, derivado de esto, ha publicado más de 20 artículos internacionales, ha participado como revisor de eventos y revistas internacionales como la International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention and Transactions on Image Processing de la IEEE. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Sus áreas de investigación son procesamiento digital de imágenes médicas, multimodales y aprendizaje computacional. Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis, por estar aquí con nosotros y pues compartir su área de investigación. Les comento que la conferencia es Aprendizaje Computacional para Análisis de Neuroimágenes. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias por la presentación. Y también, pues muchas gracias a todos los asistentes. Les comparto pantalla. Y ya se ve. denme un segundito. Lo pongo en modo de presentación. Perfecto. Y me dicen si se ve adecuadamente. Sí, ya está, perfecto. Listo. Adelante. Pues antes de comenzar, pues me gustaría dar agradecimientos especiales a la coordinadora, la doctora María del Pilar Ángeles, y también a la licenciada Perla Rocío del Valle por organizar y gestionar todo este seminario y por la invitación, ¿no? Como ya mencionaron, pues, bueno, voy a hacer una última cosa aquí. Ok, así está bien. Bueno, como ya comentaron, pues les voy a exponer hoy un tema titulado Aprendizaje Computacional para el Análisis de Neuroimágenes. Y les voy a presentar básicamente tres problemáticas que están abiertas, son problemas abiertos en los que nos encontramos trabajando actualmente y que hay muchas cosas por hacer. Y bueno, como ya comentaron, pues soy investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, con sede en Mérida, ¿no? Bueno, ok, les muestro algunas fotos de Mérida. Para los que no conocen, esta es la Plaza Mayor. Tenemos este edificio que es compartido con la Facultad de Ciencias y con la Facultad de Química, y que también hay oficinas y un laboratorio de estudiantes de Limas, del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación. También próximamente esperemos tengamos un espacio en el ENES, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Mérida. Y bueno, somos un total de 13 académicos, 12 investigadores y un técnico académico. Y pues hay áreas combinadas tanto de matemáticas como de ciencias de la computación, ¿no? Entonces se ha formado un grupo pues bastante interesante. Y bueno, pues yo formo parte de ese grupo y les voy a contar rápidamente algunas de mis líneas de investigación, que tiene que ver básicamente con visualización y procesamiento de imágenes de muchos tipos: tomografía, resonancia, ultrasonido. Básicamente todo lo que sea imágenes médicas me atrae mucho. También hemos explorado diseñar simuladores, principalmente de cirugía laparoscópica, para el entrenamiento prequirúrgico o entrenamiento de cirujanos durante sus estudios, ¿no? Eh, Algo de lo que les voy a platicar hoy es la combinación de estudios multimodales de diversas índoles. Eso los voy a platicar más a detalle al rato. Y también tengo un área que pues no me va a dar tiempo lamentablemente de platicar hoy, pero que es reconstrucción tridimensional a partir de imágenes multivista, con imágenes o cámaras de profundidad, por ejemplo, RealSense. Y aquí tenemos un proyecto que tiene que ver con diseño de prótesis transtibiales, ¿no? Es colaboración con el Tecno de Monterrey en Guadalajara. Y digo, si tienen más dudas o preguntas, pues claro que pueden contactarme. Y aquí pongo esta imagen en el centro que, pues en todos los proyectos, pues siempre hacemos implementaciones de aprendizaje computacional, ¿no? Entonces, para que veamos un poquito el contexto, les voy a presentar un poco de lo que es procesamiento digital de imágenes cerebrales, que seguramente
muchos saben ustedes. Pues a partir de esto tenemos una imagen cerebral de resonancia magnética. Voy a poner aquí mi puntero. Y bueno, de esta imagen, pues si le hacemos un zoom a una pequeña ventana, pues tenemos pues diferentes tonos, ¿no? Numéricamente, pues cada uno de los dos tonos de intensidades de grises, pues se mide en números, ¿no? Normalmente son de 8 bits, o sea, eso quiere decir que tengo de 0 a 255 niveles diferentes, y eso pues hace una representación, ¿no? Sin embargo, pues el cerebro pues no es de 2 dimensiones, son 3 dimensiones. Eso quiere decir que son voxeles, ¿no? O sea, en realidad tengo muchos voxeles, ¿sale? Y en realidad, pues yo lo veo así, el cerebro o cualquier órgano, lo vemos como pues un conjunto de imágenes o rebanadas, podemos procesarlo de esa manera, o un volumen en su conjunto, ¿sale? Entonces, pues tenemos mucha información. Como ya les comenté, pues cada voxel pues es representado normalmente con 8 bits. Esto es 256 valores diferentes. Y bueno, los equipos más actuales de imágenes médicas de resonancia, por ejemplo, ya dan una resolución de cada voxel de 16 bits. Eso es 65.536 niveles diferentes de gris, ¿sale? Considerando que cada volumen tiene aproximadamente una dimensión de 512 por 512 por 512 voxeles, eso multiplicado por 16 bits, pues es un montón. Y los nuevos equipos, pues ya son de 32 bits, ¿no? Y tienen esta resolución que es, pues un número ya impronunciable, ¿no? Entonces, pues es mucha información. Cada día los físicos y los especialistas que diseñan equipos de imagen, pues se han esforzado más y más y más y más y más y han hecho imágenes ya de muchísima alta resolución, ¿no? Entonces, esto sin querer, queriendo, pues se transforma en un problema de análisis de datos, ¿no? Porque tenemos muchísimos datos y queremos hacer un análisis pues mucho más automático, ¿no? De toda esta información. Entonces aquí es donde entra pues el aprendizaje computacional, donde pues ya muchos de ustedes han escuchado, han llevado cursos, han programado algoritmos seguramente, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero se puede decir que el aprendizaje computacional pues es una rama de la inteligencia artificial y tiene vínculos con diferentes áreas, aunque aquí en este diagrama para mi gusto pues faltan muchas áreas más, pero pues tiene un vínculo importante con lo que es visión computacional o procesamiento de imágenes también, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, pues muchos algoritmos de aprendizaje computacional pues se basan en dos tareas básicamente, ¿no? Así es como yo lo concibo, dos tareas, que es clasificación, eso es, por ejemplo, clasificación bimodal, o sea, prendido y apagado, arriba o abajo, izquierda, derecha, día, noche, calor, frío, dos grupos, ¿no? O puede ser multiclase, 3 grupos, 4 grupos, etcétera. Y también tenemos un problema de regresión, donde dado un conjunto de valores, que pueden ser valores continuos, yo quiero predecir otra variable que en principio pues puede ser una variable continua, ¿no? Por ejemplo, a partir de la humedad, quiero predecir la temperatura del día de mañana o de la siguiente semana, o etcétera, etcétera. Entonces, repito, no voy a ahondar mucho en esto. Hay diferentes enfoques que seguramente ustedes ya conocen. Aprendizaje supervisado, no supervisado, o aprendizaje con refuerzo. Entonces, yo pues me enfoco más en lo que se llama aprendizaje supervisado, aunque la tendencia poco a poco, al menos en análisis de imágenes médicas, pues ya es necesario un aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado, pues en este caso hacen anotaciones expertos, neurólogos o expertos médicos del área, ¿no? Es supervisado por ellos, se hace un algoritmo que aprende a partir de sus etiquetas y se puede hacer una suerte de predicción, ¿sale? Bueno, como saben ustedes, pues hay un montón de algoritmos, cada uno con sus ventajas, desventajas, etcétera, ¿no? No voy a entrar tan en detalle en eso ahora. Pero bueno, ahora les voy a platicar, pues ya el contexto de la plática es análisis multimodal de neuroimágenes mediante aprendizaje computacional. Y vamos a ver en qué consiste esto. Tenemos diferentes estudios de neuroimagen. Por ejemplo, neuroimágenes que tienen que ver con
estructurales, o sea que nos hablan de la conformación estructural o del tejido cerebral. Estas imágenes son imágenes de resonancia magnética y nos dicen cómo está la forma del cerebro, ¿no? Materia blanca, material de gris, líquido cefalorraquídeo, ventrículos, etcétera. Entonces nos hablan acerca de la forma, ¿sale? Pero hay otras modalidades, hay otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, las imágenes de tomografía por emisión de positrones. Estas imágenes son totalmente diferentes, aportan información totalmente diferente y en este caso miden el consumo metabólico. Cuando las neuronas empiezan a trabajar, pues consumen glucosa, por ejemplo, o algún otro metabolito. Entonces se mide cuánto consume cada neurona, ¿no? Y eso nos ayuda a saber si hay alguna patología o no, pero es otra modalidad totalmente diferente que aporta información relevante. Hay más modalidades. Está, por ejemplo, la tractografía, y aquí regresamos a la resonancia magnética. Entonces, la tractografía, pues, básicamente pues, mide la difusión del agua a partir de los tractos en diferentes direcciones. Y eso nos habla un poco de cómo es el funcionamiento de la conectividad axonal en el cerebro, ¿no? Entonces, nos aporta información diferente. Tenemos otro tipo de estudios a partir de la resonancia magnética. Por ejemplo, la resonancia magnética funcional, que mide los cambios de óxido y oxohemoglobina. Eso quiere decir que mide el consumo sanguíneo, ¿no? De sangre, en otras palabras, ¿no? Necesita consumo energético las neuronas para trabajar, entonces se mide el consumo sanguíneo y eso se asocia a una actividad funcional, ¿no? O sea, las áreas de activación donde el sujeto está, que se están activando cuando hace un ejercicio o alguna tarea, ¿no? Hay más, ¿no? Están las señales del electroencefalograma, ¿sale? Y miden información diferente, pueden medir información de las bandas de frecuencia en diferentes componentes y tienen una alta resolución temporal, por ejemplo, ¿no? Es muy común que se utilicen para interfaces cerebro-computadora, por ejemplo, pero tienen una escasa resolución espacial. Hay más. En análisis o estudios de neuroimagen, pues es muy común hacer test psicométricos o neuropsicológicos. Y los tests, pues, no se miden en voxels, ni se miden en píxeles, ni se miden en bits, ¿no? Sino que son datos del tipo categórico. Es como excelente, bueno, regular, mediano, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar esta información? Es lo interesante aquí, ¿no? Cómo extraer como lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, esa es una área de interés para mí, de cómo extraer como los mejores datos, los mejores atributos de cada modalidad para una tarea en particular, ¿no? Para una tarea de clasificación, para una tarea de regresión o para cualquier tarea. Entonces, aquí pues les voy a explicar tres áreas, les voy a platicar de tres áreas donde se realiza clasificación automática para el estudio de interfaces cerebro-computadora, para la clasificación de controles, sujetos controles con enfermedad de Parkinson y sujetos controles y sujetos con deterioro cognitivo incipiente, ¿no? Entonces les voy a platicar de esas tres. Me voy a saltar un montón de detalles porque no hay tanto tiempo, pero al final si tienen alguna duda, pues la puedo aclarar. Entonces les voy a comentar algo de el análisis de componentes independientes para interfaces cerebro-computadora, ¿sale? Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, igual, inclusive pueden darme algún comentario después de este ejercicio, y vamos a ver el ejercicio de potenciales cerebrales. Y necesito que aquí, en esta parte de la presentación, pongan mucha atención, ¿sale? Les voy a presentar una serie de imágenes y ustedes tienen que poner bastante atención. Para que nosotros podamos liberar un tipo de potencial, necesitamos atención total, ¿sale? Entonces, les voy a presentar a continuación una serie de imágenes, ¿sale? Ahí va. Listo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué imagen duró más tiempo, ¿no? En pasar? ¿O qué imagen les sorprendió más? ¿O qué imagen les resaltó cuando la vieron?
¿no? Digo, seguramente pues le resaltó la imagen donde está el incendio, ¿no? Entonces, si eso pasó, entonces liberaron un potencial que se llama un potencial de evento infrecuente, ¿sale? Y es un potencial que es un potencial de un evento infrecuente o raro, ¿no? Algo que es atípico. Cuando eso sucede, pues liberamos una señal de este estilo, ¿sale? Y lo liberamos a partir de los 300 milisegundos. O sea, a partir de que vieron una imagen rara, se libera este potencial a los 300 milisegundos, ¿sale? Y ese potencial se llama potencial de evento infrecuente o potencial P300 porque normalmente se aparece a los 300 milisegundos. ¿Ok? Entonces, ese potencial pues se puede utilizar para interfaces cerebro-computadora a partir de señales de electroencefalograma. Si yo les hubiera conectado un electroencefalograma, pudimos haber captado ese potencial. Sin embargo, las señales de electroencefalograma pues tienen un montón de ruido porque son señales del orden de milivolts, ¿no? O microvolts en dado caso. Entonces, hay un montón de tipos de contaminaciones, contaminaciones oculares, movimientos musculares, movimientos de la línea, cualquier tipo de potencial pues se puede ver reflejado aquí. Y aquí les muestro una lista de algunos de los principales potenciales o componentes del electroencefalograma, potenciales evocados a visuales. Eso quiere decir que ahorita por estar viendo esta imagen y esta presentación ya están liberando potenciales evocados a visuales. Son estímulos de los cuales uno no tiene control, o sea, los liberas y ya está. También por estarme escuchando, pues liberan potenciales auditivos, ¿sale? Aquí me equivoqué, es auditivos, potenciales auditivos. También, pues tal vez liberaron algún tipo de potencial de evento infrecuente o potencial P300 y también al mover las manos o cualquier cosa o al sentir algo, pues se liberan potenciales somatosensoriales. Además de eso, pues existen diferentes bandas de frecuencia, delta, teta, alfa y beta, que están relacionadas con diferentes aspectos, ¿no? O estados mentales. Entonces les voy a mostrar una gráfica resultado de un experimento muy similar al que les mostré hace rato. Y la gráfica es esta. Esta es la gráfica, el Power Spectral Density, o sea, de una señal continua en el tiempo del electroencefalograma, lo pasamos a la frecuencia, o sea, aquí está en hertz, ¿no? O sea, estamos viendo las componentes en frecuencia y esto es lo que pasó, ¿no? Vemos, estas son las componentes en frecuencia de una señal de electroencefalograma. ¿Y qué es lo que podemos notar? Pues podemos notar que aquí hay un pico impresionante. Y este pico impresionante está alrededor de los 76 Hz. Entonces dijimos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué 76 Hz? Es muy común que a los 60 Hz haya un pico importante. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en los 60 Hz pues se meten componentes de la línea, ¿no? La línea de electricidad, la que tenemos en casa de 60 Hz. Entonces es muy común que pase esto de los 60 Hz, ¿no? Pero 76, pues empezamos a pensar por qué, ¿sale? ¿Por qué 76 Hz? Digo, hay componentes alfa, beta, teta y gamma, que son componentes normales del electroencefalograma, pero 76 dijimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, resulta que el refresh, la velocidad de refresh del monitor que estábamos usando para ese experimento, oscila en 76 Hz. Eso quiere decir que el monitor que estábamos usando, pues prende y apaga 76 Hz. Y seguramente ustedes, sin querer, pues están liberando un potencial similar a este, ¿sale? Porque no se puede controlar, es algo que ya está, ¿ok? En otras palabras, pues aquí tenemos una combinación de múltiples potenciales. Está el potencial P300, está el potencial de la línea de 60 Hz, está el de las 72 Hz, están subarmónicos, armónicos, y hay muchas componentes. Y aquí el problema es, ok, pues ¿cómo separo esas componentes? Entonces, aquí el problema fue un poquito diferente porque utilizamos una matriz que se llama matriz de estimulador con un deletreador que se llama deletreador de Donnchig. Es como muchas personas lo usan para poder, por ejemplo, escribir letras de manera automática con potenciales cerebrales. Se utilizó una configuración de 64 diodos en un esquema 10-20
y se hizo un análisis de separación de componentes por análisis de componentes independientes o ICA, ¿sale? Entonces, ya que tenemos esas componentes independientes, se propuso un análisis de ventanas de Parseval y se hizo una selección multibanda. Digo, me estoy omitiendo muchos pasos, pero a la final, pues tenemos una descomposición en componentes P300, en componentes o potenciales visuales de estado estacionario y artefactos oculares, musculares y ruido externo. Entonces, ya que tenemos estos resultados, pues hacemos la separación, regresamos a las componentes y mostramos este resultado, ¿no? En rojo, digo, la línea en rojo continua es el resultado de la descomposición, o sea, una señal filtrada, y la punteada es sin filtrar, ¿no? Entonces podemos ver que pues, se maximiza ese componente del potencial P300. Y eso se traduce en poder dar un comando, o poder dar una orden, o poder hacer una identificación de potenciales cerebrales y para alguna tarea en particular, ¿no? Entonces nos fue bastante bien y ese proyecto, pues, digamos, ya concluyó, pero lo que me gustaría presentarles aquí es que ahora nos interesa hacer una localización de fuentes. Eso quiere decir que nosotros tenemos los 64 electrodos y podemos hacer una localización del dipolo, o sea, de la fuente donde se generó esa información. Tenemos un montón de datos y aparte tenemos imágenes, ¿vale? Tenemos imágenes funcionales, donde también te da la localización. Entonces queremos hacer una combinación de señales de electroencefalografía con imágenes funcionales, hacer un análisis de componentes independientes, filtrar las componentes que son indeseadas, maximizar la componente P300 y analizar una tarea de deletreo automático, o sea, para propósitos de interfaz cerebro-computadora, ¿sale? Entonces es un trabajo que está, pues digamos, en proceso y que hace falta pues muchas manos para continuar, ¿no? Hacer la combinación de esos dos tipos de modalidades. Además tenemos imágenes estructurales en T1 y en T2, por ejemplo, ¿vale? Bueno, ahora les voy a platicar de otro análisis que pareciera diferente, pero es más o menos lo mismo, que es análisis de imágenes de tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética para la identificación de cambios metabólicos durante la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Bueno, seguramente muchos de ustedes han escuchado la enfermedad de Parkinson. Pues hay diferentes síntomas, entre los más comunes pues son movimientos, ¿no? Pérdida de reflejos posturales, entre otros, ¿sale? Entonces se conoce por la literatura que hay cambios metabólicos en diferentes subestructuras. Entonces, hay un hipermetabolismo en estructuras como el tálamo, el globo pálido, el putamen, la corteza motora, por ejemplo. Hay un hipometabolismo en otras estructuras como la corteza parietal, visual o lateral premotora. Y hay también un hipermetabolismo en otro tipo de estructuras, ¿no? O sea, en general se sabe que hay cambios metabólicos, ¿sale? Entonces, aquí pues lo que planteamos es hacer un análisis que combine dos modalidades de imágenes, tanto estructurales como de tomografía por emisión de positrones. Y ese es nuestro objetivo, hacer un análisis que combine ambas modalidades, ¿sale? Aquí les muestro un diagrama metodológico propuesto, que es conformación de la base de datos, que contiene imágenes de tomografía por emisión de positrones, o sea, mide los cambios metabólicos con un radiotrazador que se llama FDG, que mide el consumo de glucosa de las neuronas, ¿sale? Cuánta glucosa consume. Y tenemos, por otro lado, pues imágenes estructurales de resonancia magnética ponderadas en T1. A priori, se sabe que no hay tantos cambios morfológicos en el cerebro, pero sí metabólicos. Pero dijimos, bueno, vamos a explorar pues, la combinación de ambas, ¿no? A ver qué resultado nos dan una tarea de clasificación automática. Para esto hay un preprocesamiento y una etapa de registro de imágenes o alineación. Ahorita les voy a hablar de eso.
Porque, si queremos utilizar estos dos estudios, tenemos que alinearlos, tenemos que empatarlos para que la información sea correspondiente, ¿sale? Entonces, ya que se hizo ese preprocesamiento, tenemos los estudios preprocesados y segmentados, pues se procedió con la extracción de diferentes características metabólicas y características estructurales. Entonces, aquí nosotros pues hicimos medición de características, por ejemplo, el volumen, área envolvente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita les voy a platicar más de eso. Finalmente, ya que se hizo la extracción de características, pues se procede con los algoritmos de clasificación que ustedes ya conocen. En este caso usamos Random Forest. Se hizo una selección de características automática, una clasificación y una validación. Entonces, este es el pipeline que se siguió y quiero mostrarles un reto que es interesante, que es la etapa de registro de imágenes o alineación, que por sí solo es un problemón. Les voy a contar por qué. El registro de imágenes se basa en la correspondencia de puntos de dos imágenes. Eso quiere decir que el voxel en esta coordenada sea exactamente el mismo voxel en esta coordenada, o sea, que estén totalmente alineados. Eso en la práctica no pasa, porque esta imagen la obtuvieron con un sistema de resonancia y esta imagen la obtuvieron con un sistema de tomografía. Esta imagen la obtuvieron en un día y esta imagen la obtuvieron en un día diferente. Esta imagen la obtuvieron con un sujeto que a lo mejor estaba cansado y se movió, y esta imagen la obtuvieron con el mismo sujeto que a lo mejor también estaba cansado, pero se movió para el otro lado. Entonces es necesario hacer una correspondencia o una alineación. Eso se llama registro de imágenes. En el argot de procesamiento de imágenes se llama registro. Es una tarea muy común. Entonces, hace ya muchos años, a alguien se le ocurrió hacer una cosa que se llama un espacio eh, estereotáctico de Tarayrac, ¿sale? Entonces, ese espacio, pues a alguien se le ocurrió pues dividir el cerebro en coordenadas de Tarayrac, coordenadas cartesianas. Y se asigna un centro cartesiano en el cerebro y cada estructura cerebral pues tiene ciertas coordenadas asignadas. Entonces, esto es lo que se ha usado muchos años y así es como se ha seguido usando, pero para evitar eso, pues es mejor usar alineaciones automáticas en vez de usar pues espacios, ¿no? Espacios de Tarayrac, por ejemplo, o este marco que se llama marco estereotáctico. Entonces, bueno, aquí la idea es hacer la alineación de forma automática, ¿sale? Para hacer la alineación de forma automática, pues tenemos un estudio A y un estudio B, y la idea es buscar una matriz de transformación homogénea tal que alinee ambos estudios. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos un volumen, bueno, son volúmenes, aquí lo represento como imágenes, pero son volúmenes. Un volumen adquirido un día, un volumen, otro volumen adquirido otro día, y la idea es hacer la alineación, ¿sale? Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues buscando una matriz de transformación T. Y esa matriz de transformación T, pues normalmente contiene parámetros de rotación y de traslación. O sea, voy a rotar y trasladar los volúmenes hasta que coincidan perfectamente, ¿sale? Bueno, eso se oye no tan complicado, pero sí lo es. Hay diferentes tipos de transformación. Hay transformación que se llama rígida. En este caso, nosotros únicamente hacemos traslaciones y rotaciones, nada más, ¿no? Hay otra transformación que se llama afín, que hacemos traslaciones, rotaciones y escalamiento, o sea, hacemos como un zoom de los volúmenes. Y hay otra transformación que se llama transformación no rígida o deformable. Entonces, la que se usa en este caso para alinear imágenes cerebrales, pues es la no deformable, ¿no? Digo, no rígida, perdón, o deformable. Es la transformación deformable, pues deforma, o sea, deforma el cerebro tal cual, de tal forma de que exista la mejor alineación posible, ¿sale? Entonces, para lograr esto, lo que se hace en la práctica, aunque todo esto puede ser un área de hecho es un área de investigación, esto de registro de imágenes, lo que se hace es que para cada voxel, para cada voxel o para cada vértice, si lo modelamos como mallas, para cada vértice o para cada voxel, tenemos una matriz de transformación.
¿sale? Para cada uno. Eso quiere decir que tenemos 256 por, digo, 516 por 516 por 516 matrices de transformación. Eso quiere decir que tenemos que encontrar un montonal de parámetros para encontrar la alineación perfecta. Ese es un problema de optimización muy, muy complicado. Entonces, para solventarlo, pues utilizan métricas de comparación muy usadas, información mutua, correlación cruzada o error cuadrático medio, ¿no? Entonces voy a encontrar la mejor matriz de transformación que me maximice la información mutua entre pares de imágenes. Entonces, bueno, ese es todo un rollo. Es muy complicado, pero bueno, es necesario para el análisis de neuroimágenes y para muchas imágenes en general. Bueno, ya que se entendió eso, pues les muestro aquí los estudios o datos que se usaron para este estudio. Fueron muy poquitos, fue una N de 12 para sujetos control y una N de 9 para sujetos con Parkinson. Fueron obtenidos en diferentes institutos, una base de datos muy conocida que se llama ADNI, otro en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, y fueron adquiridos pues, básicamente entre los mismos parámetros, ¿no? Se hizo un preprocesamiento, en este caso se hizo una segmentación utilizando un software muy popular que se llama FreeSurfer, versión 6. Se hizo una alineación basada en información mutua con un mapa probabilístico que se llama MNI 152. Y después eso, pues un procesamiento de filtro gaussiano, etcétera, etcétera, ¿no? A la final, pues obtenemos este tipo de imágenes. Y esta es una imagen de tomografía por emisión de positrones, pues ya preprocesada, ¿no? Bueno, aquí lo que voy a entrar ahora es pues, extracción de biomarcadores. Por una parte, se extraen biomarcadores que son estructurales, o sea, que nos hablan de la forma. Y por otro lado, se extraen biomarcadores que nos hablan de las intensidades o de los histogramas, ¿no? O marcadores, biomarcadores estadísticos. Entonces se utilizó el volumen, el área envolvente, la tortuosidad y compacidad discreta de algunas de las estructuras que ya se sabe que son más afectadas durante la enfermedad de Parkinson. Estas que denoto acá, el núcleo caudado, putamen, globo pálido, el tálamo, para los ambos hemisferios, ¿no? Entonces, en cuanto a las medidas estructurales, pues se midió una que es muy común que se llama tortuosidad, que mide básicamente la diferencia de los ángulos en 3 dimensiones. Entonces, cuando hay diferencias o una área muy rugosa, pues la tortuosidad cambia. En las áreas lisas, pues la tortuosidad es diferente, ¿no? Entonces se midió ese parámetro para ver si había cambios. Y otro muy popular, que de hecho lo diseñó un colega de Limas, el doctor Ernesto Vibresca, pues es la compacidad discreta. Entonces, la compacidad pues, nos puede ayudar a medir cambios de forma de diferentes estructuras. Cuando hay mayor deformación, pues la compacidad decrece y cuando hay una estructura más cerrada, por así decirlo, como esta de aquí, pues la compacidad es mucho mayor. Entonces nos ayuda a medir los cambios de forma. Por otra parte, en cuanto a biomarcadores metabólicos, pues medimos diferentes, media, varianza, rango, kurtosis, stiffness, entropía y moda, por ejemplo, a partir de un histograma diseñado de patrones metabólicos. Bueno, se hizo una selección de características de acuerdo a la importancia de Gini o el Mean Decreasing Impurity. Se utilizó el clasificador Random Forest con diferentes combinaciones de características. Ahorita les explico un poquito más. Y se hizo pues, la clásica validación, en este caso una validación cruzada de 7 vías. Se midió la accuracy, el área bajo la curva ROP, y se hizo un final test también, donde se midió también el accuracy. Les muestro algunos resultados. Estos son resultados de la segmentación y el de registro. Podemos ver que las diferentes estructuras que se midieron o que se segmentaron pues fueron correspondientes y fueron evaluadas por un experto en neuroimagen del instituto. Aquí les muestro, por ejemplo, una reconstrucción tridimensional de pues, muchas estructuras que se segmentaron y pues fueron validadas de acuerdo a criterios de expertos en neurocirugía y neuroimagen, ¿no? Y bueno, les muestro aquí, pues, el histograma de patrones metabólicos. O sea, se puede ver diferencias visuales. Es importante visualizar los datos, ¿no? Se pueden observar a priori diferencias visuales entre pacientes con Parkinson y pacientes controles.
y eso nos quiere decir que pues posiblemente estos marcadores pues sí nos ayuden a una buena clasificación. Y a partir de un análisis de selección de características por el índice de importancia de Gini o el Mean Decreasing Impurity, pues nos revela que efectivamente marcadores que vienen de la tomografía por emisión de positrones o marcadores metabólicos, pues son los marcadores que más aportan, a diferencia de los estructurales. No hay cambios estructurales cerebrales durante la enfermedad de Parkinson. Entonces, se hizo diferentes combinaciones de marcadores para evaluar su poder de clasificación y en general los mejores resultados fueron haciendo selección de características y biomarcadores metabólicos y selección de características con biomarcadores metabólicos y biomarcadores estructurales. Sin embargo, los estructurales pues, no fueron muy populares en la selección de características y resulta que tenemos básicamente los mismos resultados, ¿no? Tanto en la validación cruzada como en el área bajo la curva roja, por ejemplo, con 92%, 85% en el área bajo la curva y 100% en el final test. Sin embargo, son muy poquitos datos, es necesario pues incrementar el número de datos, agregar pruebas neuropsicológicas, probar nuevos biomarcadores o implementar otro tipo de algoritmos como máquinas de soporte vectorial o redes neuronales. Entonces, este trabajo es muy extenso y la verdad es que hay mucha necesidad de analizar estudios con Parkinson, ¿no? Bueno, les voy a platicar finalmente de otro estudio, que es la clasificación de deterioro cognitivo incipiente, combinado biomarcadores, en este caso estructurales y de difusión. Entonces, les platico un poquito de la enfermedad de Alzheimer, pues es una enfermedad que tiene un deterioro gradual, ¿no? Y aquí les muestro algunas imágenes estructurales de resonancia y es muy evidente de que hay cambios. O sea, sin ser expertos en neuroimagen, podemos ver que hay cambios. Está un sujeto control, son adultos mayores, por lo regular de 60 a 75 años. Está un sujeto con deterioro cognitivo incipiente y ya se empiezan a ver cambios estructurales y eso genera pues también cambios en su comportamiento. Y pues se encuentra un sujeto con la enfermedad de Alzheimer. Una vez que un sujeto tiene enfermedad de Alzheimer, pues es irreversible, ¿no? Ya no se puede regresar o recuperar ese tejido. Sin embargo, sí se puede controlar. Entonces es importante hacer una detección temprana. Antes de que pase Alzheimer, es importante detectar con mucha eficacia, pues cuando está en esta etapa intermedia, donde todavía se puede controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, ese es el reto de este trabajo, hacer una clasificación en esta etapa donde todavía es una etapa temprana del Alzheimer, ¿sale? Deterioro cognitivo incipiente. Entonces, un poco de estadísticas. En el 2015, aproximadamente 47 millones de personas sufren algún tipo de demencia y se estima que para el 2050 habrá alrededor de 130 millones de personas, ¿vale? Y bueno, aquí hay una gráfica que evidencia que sí, que efectivamente, básicamente en todo el mundo, pues va a haber un incremento de personas que sufren algún tipo de demencia, ¿no? Entonces es un área muy latente, es un área que se está investigando mucho y seguramente va a ir creciendo, ¿no? Porque es evidente de que el número de personas pues va en aumento, ¿no? Y bueno, al igual que los proyectos anteriores, pues aquí la idea es hacer combinación de biomarcadores de difusión y biomarcadores estructurales para clasificar automáticamente sujetos controles y sujetos con deterioro cognitivo incipiente. Entonces, les muestro aquí la metodología, que es una metodología pues muy similar a las ya mostradas. Tenemos imágenes de tensor de difusión, ¿sale? Cerebrales, y tenemos imágenes estructurales de resonancia magnética. Entonces, a partir de las imágenes de tensor de difusión, se extraen diferentes marcadores, que es la fracción de entropía, la difusividad media y el modo, ¿no? Y a partir de ello, también se analizan tres estructuras que a priori ya se sabe que son de las más afectadas durante la enfermedad, que es el tálamo, hipocampo y la amígdala, ¿no? Por ejemplo, el hipocampo pues se relaciona mucho con la pérdida de memoria y pues es una estructura que sí, morfológicamente está afectada durante la enfermedad, ¿no?
Aquí les muestro una reconstrucción de un sujeto que se analizó. Y bueno, a partir de estas imágenes, pues igual se hace un proceso similar al anterior. O sea, se extraen biomarcadores a partir de un histograma, o sea, se miden entropía, media, desviación estándar, mediana, kurtosis, skewness, la moda del pico y el ancho del pico, ¿sale? De imágenes de tensor de difusión. Y también se mide, pues, imágenes eh, se miden cambios morfológicos, que es la compacidad discreta que escribí, volumen, volumen normalizado, la tortuosidad, etcétera, o el grosor cortical, ¿no? O sea, se hace un conjunto de características y se añaden test neuropsicológicos como el MMC, el Mental State Examination, o el CDR, que son test muy comunes en esta área, ¿vale? Y bueno, entrando aquí a la parte de aprendizaje automático, pues se hace una selección de características. En este caso se hizo una selección utilizando una métrica de impureza, que es el Mean Increasing Impurity, a partir de un clasificador de Extra Tree Classifier. Y posteriormente, después de la selección de características, pues hizo una clasificación con los algoritmos de Random Forest, una máquina de soporte vectorial, una red neuronal artificial y un proceso gaussiano de kernel de base radial, ¿sale? Las métricas que se utilizaron pues fue la accuracy y el área bajo la curva ROC con un conjunto de datos mexicanos. Esto es importante mencionar. Se hizo un entrenamiento con un conjunto de datos o imágenes internacionales, o sea, básicamente de población europea y estadounidense, y el final test con datos no vistos se hizo con una población mexicana. Ahora les describo las poblaciones. Aquí está. Esta es una base de datos muy popular en esta área de Alzheimer y se utilizaron 30 sujetos control y 30 sujetos con deterioro cognitivo, con características muy similares, muy pareados en cuanto a los rankings de deterioro, edad, género. Y el final test se hizo con un conjunto de datos adquiridos en el Centro de Imagenología, está en la UAM Iztapalapa. Fueron 12 sujetos control y 11 sujetos con deterioro cognitivo. Entonces, para todos estos sujetos se adquirieron las imágenes, tanto de resonancia como de tensor de difusión. ¿Sale? Y bueno, un poquito más a detalle el proceso de selección, de clasificación y validación fue obtener biomarcadores del histograma, biomarcadores estructurales y pruebas o datos de los test neuropsicológicos, hacer la selección de características y ranking que ya mencioné, de acuerdo al Mean Increasing Impurity. Una parte importantísima que no muchos mencionan, pero que es muy importante, hacer la optimización de hiperparámetros de los clasificadores, y ahorita se las voy a mostrar. Digo, ajá, es muy popular, por ejemplo, algoritmos como redes neuronales, que tardan días optimizando parámetros, pero si queremos utilizar una máquina de soporte vectorial, pues no, muchas veces pues no se optimiza nada, ¿no? Y el desempeño no es el óptimo. Entonces, vamos a ver ahorita qué parámetros se optimizaron y cuál fue el desempeño de estos 4 clasificadores: Random Forest, una red neuronal artificial, máquina de soporte vectorial y un proceso gaussiano de kernel de base radial. Y en este caso se hizo una validación cruzada de 5 vías, agregándose se repitió de manera aleatoria 20 veces, o sea, se hizo una validación cruzada de 5 vías 20 veces con repeticiones aleatorias, y eso hace que los resultados sean mucho, mucho más consistentes, ¿no? Es una validación como más, como estamos seguros, seguros, seguros que esto está bien, ¿no? Y bueno, como final test, pues he usado las imágenes, la gente mexicana. Entonces, de los clasificadores, los parámetros que fueron optimizados, aquí están. De Random Forest fue el número de árboles, la profundidad máxima, el mínimo número de muestras, el máximo número de muestras, el número de características consideradas para la mejor división, el parámetro de Bostrom, el criterio de impureza, si se usa Gini o entropía, por ejemplo. De la máquina de soporte vectorial se utilizó, si es un kernel lineal o de base radial, por ejemplo, se optimizó el parámetro gamma y el parámetro C.
de una red neuronal, pues se optimizó el número de capas ocultas, la función de activación, si o sea, tenemos diferentes funciones de activaciones, tangente hiperbólica, logística, etcétera. El método de optimización, descenso por gradiente estocástico, etcétera, etcétera, los que ustedes ya conocen. Un parámetro de penalización L2, y bueno, el esquema de aprendizaje, ¿no? Y de los procesos gaussianos, pues se optimizó este parámetro. Bueno, como resultados, pues aquí muestro los resultados de la segmentación, los cuales pues son bastante buenos, también fueron validados. Muestro resultados de los histogramas, siempre es recomendable ver los datos, y aquí se están graficando los histogramas de sujetos control y de sujetos con equilibrio cognitivo, y pues se muestran algunas diferencias, aunque son mínimas, pero se muestran diferencias en los histogramas. Aquí muestro resultados del análisis de selección de características basados en el Mean Decreasing Impurity. Y aquí tenemos contribución de tanto imágenes de tensor de difusión como imágenes estructurales, ¿no? O sea, sí aportan ambos tipos de modalidad, ¿sale? Siendo, por ejemplo, estructuras como la amígdala, el hipocampo, los test neuropsicológicos, tálamo, etcétera, etcétera. O sea, realmente sí hay una combinación de muchas modalidades. Y bueno, aquí les muestro de rápido los resultados de la clasificación. Son únicamente considerando el final test, o sea, la validación con la población mexicana. Y en conclusión, pues es súper evidente que la combinación de imágenes estructurales con tensor de difusión, con pruebas neuropsicológicas y con feature selection, pues fueron los que dieron el mejor resultado en cuanto al área bajo la curva ROC y el accuracy. Se acercan del 98% para random forest, 98% para las máquinas de soporte, 95% para redes, 97% para los procesos gaussianos. Esto quiere decir que pues muchas cosas. Si uno optimiza adecuadamente los parámetros, el rendimiento de los clasificadores puede ser muy similar, ¿no? Muy consistente. Y bueno, y también dice que pues la capacidad de generalización del algoritmo propuesto pues es bastante buena al hacer la validación con población mexicana, ¿no? Bueno, entonces estuvo bastante padre este proyecto, pero pues hay más, ¿no? Hay mucho más. Lo que se está trabajando ahorita o lo que yo deseo es hacer combinación de más modalidades, ¿sale? Más información y hacer una estrategia que se llama multi-kernel learning. Esto quiere decir que voy a extraer de cada modalidad la mejor información posible que maximice un plano de separación, ¿no? Dado un kernel, por ejemplo, un kernel de base de radial, un kernel polinomial, un kernel Bessel, por ejemplo, un chi cuadrada, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de kernel y hacer una combinación a la matriz de kernel para maximizar un plano de separación, ¿no? En diferentes contextos, por ejemplo. Pues ya nada más para terminar, pues estos proyectos están financiados por programas PAPIT y también otro CONACYT, donde soy participante. Bueno, de esto soy responsable. Y claro, pues hay pues muchos alumnos que están activos y otros graduados. Eh, con esto de la pandemia, pues ya tengo alumnos que son del Estado de México, de la Ciudad de México, de acá de Yucatán, otro que está en Oaxaca, etcétera, etcétera. Entonces todos han contribuido de alguna u otra forma en el desarrollo de estos proyectos y hay más, ¿no? Se ha analizado, por ejemplo, la dimensión fractal en neuroimágenes, se han hecho un montón de cosas, detección de anomalías en subestructuras. Por ejemplo, Laura González está trabajando en análisis de redes para medir los cambios o relaciones morfológicas en diferentes estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos han empezado de diferentes formas, como servicio social, como proyecto terminal, como proyecto de tesis, etcétera, etcétera. Pues colaboración, pues hay muchas, obviamente. No me gustaría dejar de mencionar alguna, pero se colabora en este y otros proyectos que les podría platicar después en diferentes áreas. Y bueno,
pues ya para terminar, pues les doy las gracias. Seguro hay mil dudas porque me salté un montón de pasos, pero espero les haya gustado la plática. Y bueno, estoy en la mejor disposición de colaborar eh, o resolver cualquier duda, ¿no? Y bueno, gracias de nuevo por la Muchas invitación. gracias, doctor. Está muy interesante la plática en el sentido, obviamente no solo de la profundidad en la cual estuvo platicando en cuanto a cuáles son los métodos, los algoritmos que he utilizado para hacer cada cosa, sino que también la última parte me gustó porque aquí se anima mucho a los chicos a que puedan ellos participar. Seguramente habrá quien ya esté levantando su manita para poder anotarse a este tipo de proyectos. Muchas felicidades, muchas gracias. ¿Alguna duda que tenga alguien, pregunta, inquietud? Ya saben, chicos, adelante. Bruce, adelante. Muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la plática, estuvo súper interesante. Gracias. Normalmente cuando utilizamos técnicas de, por ejemplo, random forest o de este tipo, se asume que se tiene una gran cantidad de datos. ¿Cuáles son los retos o las técnicas que tiene que implementar para poder utilizar estas técnicas con un número limitado de datos, en este caso, en igual a 30, en igual a 2? Sí, en el caso, por ejemplo, de algoritmos como redes neuronales, seguramente han observado gráficas donde la capacidad de aprendizaje aumenta exponencialmente dado el número de datos. Pero en algoritmos como Random Forest o Extra Tree Classifier, no es necesario tener tantos datos. O sea, el algoritmo puede aprender, sí, y con cierto sesgo, pues también, pero no es necesario tener tantos datos. Ahora, el hecho de que sean algoritmos que se les conoce como algoritmos de caja blanca, que uno sabe exactamente o puede saber cómo es que mapea los planos o hiperplanos, pues ayuda, ¿no? En este proceso de clasificación. Ahora, para este tipo de aplicaciones, ajá, se puede hacer aumento de datos, ¿no? Pero hay controversia en aplicaciones médicas si hacer o no hacer aumento de datos. Cada vez es más aceptado, ¿sí? Pero esa podría ser una estrategia, por ejemplo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Chicos, aprovechen. Adelante, adelante. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat de Ok. Luis. Dice, ¿cómo es el proceso de obtención de las imágenes? Me refiero a cuál complicado es obtener acceso a la base de datos ATNI. Si hay una base de datos libres. Sí, la base de datos ATNI no es nada complicado. La verdad es que son bastante amables de esa base de datos. Hay otra que se llama Oasis, pero ATNI la verdad es que te brinda muchísima información. ¿Qué es lo que te pide ATNI? Te pide un registro, te pide una justificación de por qué quieres usar las imágenes y en cada publicación, antes de publicar algún artículo, te pide que tú envíes ese artículo para que ellos lo revisen, de que efectivamente estás dando los agradecimientos correctos, ¿no? Entonces, eso es lo que te piden ellos, ¿no? Ahora, si uno quiere colaborar, pues también uno puede eh, digamos, subir imágenes si uno tiene acceso, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, pues yo tengo colaboración con el Centro Nacional de Imagenología y con el Instituto Nacional de Neurología, que están en Ciudad de México, justo. Entonces, hay imágenes, hay de sobra. O sea, la verdad es que ahí hay de sobra estudios. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil es poder convencer a algún médico en algún instituto que pueda, bueno, como por ejemplo en los que estabas comentando que ya estás vinculado con ellos? ¿Qué tan difícil fue hacer esto para convencerlos de que puedes ayudarles y que te presten su información, etcétera? Sí, pues ellos mismos se han dado cuenta de que es una necesidad. Por ejemplo, aquí no mostré algoritmos de segmentación, pero igual es una súper necesidad. O sea, ellos se la pasan segmentando y segmentando y segmentando horas y horas, ¿no? Entonces, un algoritmo que te segmente una estructura rápido, en segundos, pues es, wow, es una maravilla para ellos, ¿no? Y cuando ven que funciona y funciona bien, pues la verdad es que está bastante bien. De hecho, pues yo colaboro con muchos institutos, el Instituto Nacional de Preodontología, el de Neurología, Rehabilitación,
y ellos tienen datos como no tienen idea, o sea, tienen imágenes, tienen datos, historiales clínicos. Hay otro problema importante que es imputación de datos, porque ellos teclean los datos, o sea, cuando hacen como el expediente, pues lo teclean y es muy común que lo tecleen mal, que las imágenes estén con otro nombre. Entonces, hay unos retos súper interesantes en toda esa parte médica, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Bueno, pues yo te voy a pedir que, bueno, no sé si estés abierto a que los chicos en un futuro te puedan contactar para el caso de que algunos tengan alguna inquietud para colaborar contigo, etcétera. ¿Sí se podría? Sí, de hecho, tengo alumnos yo en Ciudad de México y en Estado de México, en Guadalajara. Y digo, la pandemia desafortunadamente pues no nos ha ayudado mucho a esto, pero sí ahí como nos interesa mucho ese lazo de vinculación, ¿no? Que a lo mejor puedan venir a hacer una estancia aquí con los colegas una semana, que se Ándale, regresen a Ciudad de sí. México, viceversa, que nosotros vayamos ahí a CEU. De hecho, vamos continuamente en temporada normal. O sea, sí nos interesa este puente, tanto con alumnos de la licenciatura en ciencia de datos como del posgrado en computación, por ejemplo, ¿no? O coasesorías, etcétera, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ah, Pues bueno, quiero ¿qué otra agradecerte pregunta? Ah, tu plática, que estuvo muy interesante. Seguramente los chicos se van a poner en contacto contigo, yo les voy a dar tu correo. Hoy estuvieron como que muy calladitos, pero pues yo les agradezco muchísimo a todos su asistencia y muchísimas gracias, doctor Jorge Luis. En breve le haremos llegar su constancia. gracias. Sí, Hasta aquí hay luego. otra pregunta. Ay, sí, Artemio. A ver, Este, Artemio, por favor. No, no, A no, mí no es me pregunta, es llegaron. un aplauso al doctor. Ah, un perfecto. aplauso. Gracias. A ti Gracias. te llegaron algunas preguntas en el chat. Yo aquí no las tengo, ¿eh? ¿Si Ok. tienes otra? Dice protección de datos personales, tiene obstáculos para obtener los datos. Ok, esa es una muy, muy buena pregunta y es algo que la verdad es que cometí un error al omitirlo, porque, ajá, usamos datos, pero ¿el comité de ética qué? ¿No? Entonces, son datos de personas, ¿no? Y sí, todo está bajo un comité de ética, cualquier protocolo, cualquier cosa antes está aprobado por un comité de ética y por el consentimiento informado de los sujetos, ¿no? Eso es Ok. importantísimo. Mm, Tiene que firmar algo, pues sí, el consentimiento informado en este caso. Ok, bueno, y gracias por el comentario. Listo. Y les dejo pues mi correo por aquí, sí. todos, si gustan contactarme. Jorge.Pérez, simas.nam.mx. Sale, perfecto. Está fácil. Jorge.Pérez. Muy Sí, bien. Pues sí, muchas sí. gracias. Bueno, pues gracias a ustedes Ya nuevamente. me. Sí, sí, ya me llegó un chat. Pues es el que tú mandaste ahorita con él. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo y terminamos hoy muy puntuales. Hasta luego. Muchas gracias y felicidades por tu trabajo tan interesante. Gracias a todos.